¿cierto? Los radiales, los tangenciales, los circunferenciales. Esos son todos los esfuerzos y vamos a ver qué pasa con ellos. Entonces el esfuerzo longitudinal que vamos a llamar SL, circunferencial SC, radial SR, corte o torsional ST. Esfuerzo longitudinal SL. Este esfuerzo longitudinal se puede deber a tres cosas. El esfuerzo rector debido a la expansión térmica. Esta es una expansión térmica, se puede fletar la tubería. Si tenemos algo como aprisionado por los extremos, puede entonces flectarse por los mismos esfuerzos, y eso generaría un esfuerzo de flexión en la tubería. También debido al mismo peso, la tubería por su peso se flecta, ¿cierto? Y debido a la presión interna, también puede haber generar un esfuerzo en el sentido longitudinal. Uno por flexión, debido al esfuerzo vector debido al peso, y por la presión interna. En el caso del esfuerzo debido a la expansión térmica, es SB, este esfuerzo, y viene a ser el momento que se genera partido por el SM, que es el módulo de la sección transversal. Eso nos da el esfuerzo flector debido a ese fenómeno. Este es para una tubería recta. De una tubería curvada hay que multiplicar por un factor de intensificación de esfuerzo que vamos a ver. Esfuerzo vector debido al peso de la tubería. Y aquí esto está en azul abajo. Dice, cuando la tubería está soportada adecuadamente, el esfuerzo no se considera. Si va, por ejemplo, la tubería metida en una zanja que se apoya totalmente, no hay esfuerzo flector. O si va en un rack, ¿cierto? Tampoco. O si los soportes están a distancia adecuada, que hay una pequeña flecha, la flecha es casi nula entre los dos soportes, ese esfuerzo no se considera el esfuerzo vector debido al peso. Después, el esfuerzo longitudinal debido a la presión interna. Y esto, claro, porque la presión por el área interna da la fuerza, dividido por el área del metal. Esta soporta el anillo metálico que se genera ahí en el borde, la metálica resistente, nos da el esfuerzo debido a la presión. Entonces, como ambos esfuerzos, el debido a la fricción por dilatación y el debido a la presión interna están en la misma dirección, tenemos el esfuerzo longitudinal que sería SM. Después tenemos el esfuerzo circunferencial, se debe a la presión interna. Aquí yo tengo su representación, porque dice la presión por el diámetro exterior, y le resta una vez el espesor. Este esfuerzo tiende a partir longitudinalmente la tubería. Entonces, la presión, ¿cómo se genera? O la fuerza, ¿cómo se genera? El diámetro interior menos 2 veces el espesor. Pero aquí, la norma coloca 1. Es como tener un factor de seguridad. Entonces, el diámetro menos una vez el espesor, se supone que esto tiene una unidad de longitud, partido por 2 veces el espesor, 2T, que es la parte resistente, también por una longitud de espesor. La longitud que tenga esto, como estaría multiplicando tanto arriba como abajo, se simplifica y queda la expresión de esa manera. Entonces, el esfuerzo circunferencial viene a ser la presión por el diámetro menos el espesor de la tubería, partido por 2 veces el espesor. Ya está un poco sobredimensionado ese esfuerzo, porque en la práctica debería ser un poco menos, aunque muchas veces el diámetro es tan grande y el espesor tan pequeño. Después el esfuerzo radial es despreciable y normalmente no se considera. El esfuerzo de corte o torsional. Esfuerzo torsional debido a las expansiones térmicas y esfuerzo por tanto directo. Vamos a ver un poco más de esto.
Para que haya un esfuerzo torsional significa que la tubería yo la estoy girando. Y para que esa tubería se gire sobre su eje, quiere decir que no es una tubería recta, sino que tiene alguna curva que provoca que haya un esfuerzo de torsión. Entonces, cuando es una tubería en una sola dimensión longitudinal, no hay esfuerzos torsionales. El esfuerzo cortante directo es torsional debido al espacio técnico. Ocurre solamente en tuberías de múltiples pasos. Y ese sería T, que es el torque que se genera por estar en distintos planos de la tubería, cosa que es muy frecuente porque una tubería no siempre va del punto A al punto E en una línea recta, sino que recorre un camino que puede ser muy sinuoso, ya, y con mucho desplazamiento lateral y vertical. Por lo tanto, este esfuerzo se va a producir. Entonces, el torque que se genera debido a los esfuerzos estacionales por la expansión térmica, partido por dos veces el SM. El SM es modo de la sección transversal del ducto en metros cúbicos. En cambio, el esfuerzo constante directo es despreciable y suele no considerarse. Al decir, uno dice, pero estamos despreciando muchas cosas. Sí, pero es que los valores de esto, comparados con los valores de los otros elementos, de los otros esfuerzos, es tan pequeño que pasa desapercibido. El código ANSI B31 señala un rango de esfuerzo. El fenómeno denominado PIP que disminuye el esfuerzo admisible en caliente. Al considerar un rango de esfuerzo admisible, provoca en frío una especie de pretensionamiento o self-stinging. ¿En qué consiste el pretensionamiento? Pues pensemos en la viga de un puente. Si uno va por el troncal sur, lo nota muy claramente en el puente sobre el Maremario, que la viga está curvada hacia arriba, de tal manera que cuando llega la está pretensionada y deformada hacia arriba, de tal manera que cuando pasan los vehículos tienden a bajar hacia su punto, llamemos, si la carga llegara a ser suficientemente alta, hacia el punto neutro, entonces disminuye los esfuerzos que está sometida la viga. Entonces es una deformación previa para prevenir el esfuerzo excesivo. Aquí también, en las tuberías también se pueden pretensionar. Si sabemos que va a trabajar en caliente y entonces va a haber un esfuerzo longitudinal debido a la dilatación, podemos inicialmente hacer la tubería un poco más corta, de tal manera que cuando se dilate, los esfuerzos que se producen sobre no los apoyos, porque los apoyos, sino que sobre los puntos fijos, no lleguen a valores intolerables que vayan a producir la rotura de la tubería. Pero esto del pretensionamiento tiene que ser pensado, bien pensado. Ahora, el esfuerzo, el rango admisible es un factor F, factor de reducción del rango para condiciones cíclicas, que vamos a ver una tabla con los valores de F, y este toma 1,25 el esfuerzo en caliente de ese material, más 0,25 por el esfuerzo, Profesor, perdón, es frío, y este en caliente, correcto. ¿ya? Frío, cold, hot, y este en caliente, ¿ya? Entonces, ese es el rango de esfuerzo admisible. En el caso del valor de F, depende del número de ciclos para el valor de F, para la vida útil del proyecto. Si es 100.000 o menos, el valor de F es 1. Si es 14.000 o menos, es decir, entre 14.000 y 7.000, debe ser 0,9. Vale decir, castiga el valor del esfuerzo, ese esfuerzo admisible. Y así, mientras más ciclos tienen la vida útil del proyecto, más pequeño se hace el valor de F y por lo tanto más se castiga ese rango de esfuerzo. 7.000 ciclos es mucho. Se supone que eso es un ciclo por día, como 20 años. Eso es lo que pide el código. Sí, es bastante, no sé, un ciclo por día. ¿Qué cosas tendrá un ciclo por día, por ejemplo?
¿Qué tubería? Podría ser algo que estuviera expuesto el día y la noche, Sí, porque, pero en una planta la operación es continua, así que no tienen todo pues, sí, ciclo. claro, entonces, claro, el ciclo es mucho más largo. Claro. ¿Sí? Así que no es fácil llegar a 100.000 ciclos. Claro que la vida del proyecto puede ser 10, 15, 20 o más años. Pero si pensamos en una planta productora de cañería de vapor, realmente trabajan 24 horas, pararán los fines de semana. O menos, a veces para una vez al Mm. año. Si una central térmica, para, como se tuvo una vez al año. Entonces los ciclos son pocos. Entonces ahí el F que se considera desde el orden de la unidad. El esfuerzo de expansión térmica no debe exceder el rango de esfuerzo admisible. Se denomina esfuerzo de expansión. El esfuerzo de expansión viene a ser la raíz cuadrada del esfuerzo por flexión al cuadrado más 4 veces el esfuerzo torsional al cuadrado. Es el esfuerzo de expansión que se. Y esto no debe exceder el esfuerzo admisible que se había visto. El esfuerzo longitudinal debido al peso y presión y otra carga externa no debe superar al esfuerzo en caliente. ¿Qué otras cargas pueden haber en una tubería aparte del peso y natural de la tubería? Un golpe de ariete, por eso. Golpe de ariete. Pero el golpe de ariete es algo muy puntual, ¿no es cierto? Pero Sí, pero pasa. A mí se me han rentado algo por eso entonces. por el golpe de ariete. Sí, pues son presiones, se llega a una presión muy excesivamente alta y es un golpe seco. Un golpe seco. Hay que pensar, por ejemplo, cuando uno tiene un cordel de estos de amarrar paquete, que si uno lo empieza a estirar lentamente, resiste mucho, pero si uno le pega el golpe, ¿no es cierto? Lo abre bruscamente, corta. Porque cuando envuelven paquete, le pegan el tirón rápido, y ese es una especie una especie de golpe de ariete, porque es un aumento en el esfuerzo tan rápido que causa colapso de la cuerda, y en estos casos el colapso de una válvula o de una tubería, porque el golpe de ariete también es una situación de un aumento excesivo de la presión interna. Tubería en un solo plano donde es despreciable el esfuerzo torsional y solo es significativo el esfuerzo longitudinal, esfuerzo combinado o en la fibra. Ese es el esfuerzo longitudinal, que es la suma del esfuerzo por fricción más el esfuerzo por presión. Ese esfuerzo, ahora con el esfuerzo personal es significativo, ahí se nos complica el cosa. El esfuerzo en la fibra, entonces, el esfuerzo longitudinal más el esfuerzo circunferencial más la raíz cuadrada de todo. Se complica un poco la cosa en los esfuerzos. Bueno, el pretensionamiento es un poco lo que decía, es conveniente muchas veces hacerlo, pero hay que hacerlo con bastante criterio. Y muchas veces no hacer el pretensionamiento en su valor total, sino que muchas veces se prefiere hacer tipo 50%. De tal manera de que mejore la situación, pero no se pretende que la sublimos. Cuando está con la carga máxima, el esfuerzo llegue a cero. Entonces ahí hay que proceder con precaución. Veamos ahora la dilatación térmica. Bueno, como ahí lo dice, la variación en las dimensiones de un cuerpo causa de un cambio de temperatura. Las dilataciones pueden ser positivas o negativas, según aumento o disminuya la temperatura. ¿Qué es lo que cambia? El volumen. Siempre cambia el volumen. Pero muchas veces hablamos de dilatación lineal. Esta es tridimensional, siempre es en realidad tridimensional. Pero cuando dos de las tres dimensiones son notablemente mayores que la tercera, se habla de una dilatación superficial o dimensional. Va a decir, se desprecia
esa tercera dimensión que es pequeña. Por ejemplo, cuando es una plancha. Entonces se considera la dilatación en su longitud, en su ancho, pero en su espesor despreciable porque es una plancha que es muy delgadita con respecto a la otra longitud. Una plancha. Cuando de las tres dimensiones, solamente una es importante. Entonces hablamos de dilatación lineal. La línea de un ferrocarril, una viga, un soporte, una cañería. Probablemente que la cañería se dilata dimensionalmente en su longitud, en su diámetro, en todas direcciones. Pero la dilatación complicada es la dilatación en su longitud. Entonces ahí hablamos de una dilatación unidimensional, una dilatación lineal. ¿Ya bien? Es decir, la expresión matemática que rige el fenómeno es la siguiente. Delta, que es la dilatación que se obtiene, depende de la longitud inicial a una cierta temperatura, por el valor de alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si la temperatura de referencia, la temperatura inicial es 0 grados centígrados, bueno, esta expresión se reduce simplemente a eso. La longitud inicial por el alfa, la temperatura final. Ahí me falta un espacio. Así que es una fórmula bastante simple. Lo que tenemos que averiguar es cuánto vale el alfa. Esta tabla da valores de alfa entre 0 y 110 grados centígrados, y estos valores están multiplicados todos, es 24 por 10 elevado a menos 6, 1 partido por grado centígrado. O podríamos decir 24 por 10 elevado a menos 6 metros partido por metro grado centígrado. O milímetros partido por milímetros grado centígrado. Va a decir la unidad de longitud está tanto en el numerador como en el denominador, y la misma. Distinto sería si fueran milímetros partido por metro grado centígrado. Aquí son milímetro partido por milímetro grado centígrado, o metro partido por metro grado centígrado, etc. Entonces, todos estos valores que son bien generales, y sabemos que es un valor medio entre esas dos temperaturas. El aluminio tiene un valor bastante alto de dilatación, el magnesio también, y el latón, 18, el carbono 10 y fracción, fundición también 10,6, hallado con níquel 13, acero inoxidable, bastante dilatación comparado con el acero al carbono, bastante más. Tungsteno, poquito, tampoco. Pero esta es bastante general los valores y podemos obtener tablas que son más precisas. Entonces, para altas temperaturas se emplea la siguiente expresión. Esta en unidades inglesas, como se ve aquí, grados Fahrenheit, la temperatura, por eso sale ese 32. Y el de sub-0 sigue siendo la longitud inicial. Entonces voy a hacer el sub-0 por alfa por 10 menos 32 por 10 elevado a menos 6 más. Ah, no, perdón, este es A. No es A por S. Este es B por S. Entonces AS se obtiene de la tabla siguiente. Entonces aquí hay un mayor detalle si queremos llegar a valores más fijos. ¿Ya? Y tenemos aluminio, latón, bronce, hierro, cobre, etc. Acero calmado, acero barro. Y este valor medio entre 170 y 500 grados Fahrenheit. Y todos estos valores, que estos son de alfa, son por D elevado a menos 4. Pero acá están los valores de A y de B para esos materiales y para ese mismo rango de temperatura. Aquí está el rango de temperatura. Decíamos alta temperatura, entre 32 y 130. Alta, pero grados Fahrenheit. Así que es alta, pero no tan alta. Uno dice, si fueran grados centígrados ya se habría derretido. Pero ahí fija 32. Vale, sí, 32 que en grados centígrados, ¿cuánto es 32 Fahrenheit? ¿Cuándo será? 0 grados centígrados. Dice 32 entre 0 grados centígrados y otro habría que ser la conversión. Pero esta tabla, que da los valores de AL, nos permite trabajar en un rango
más alto de temperatura que la otra tablita más simple que habíamos visto antes. Depende de qué es lo que quiera hacer uno en la tabla que va a usar. Son 611 grados centígrados, profesor. ¿Cuánto? 611. 611. Una buena alta temperatura, la otra era tabla ya hasta 110, ¿no? Entonces, hay otras formas de determinar la dilatación. El coeficiente lineal de expansión térmica o directamente el aumento de su longitud. Thermal Expansion Data, factor C. Vean. Esta, si ustedes se fijan, parte aquí con un valor de temperatura de 70 a 200, a 300, 400, etc. Esto está en grados Fahrenheit. Entonces, y además especifica con mayor detalle el material. El material que está usando. Entonces, acero al carbono, ¿ya? Con de ahí, pero vienen especificados los distintos materiales de forma más precisa y vienen de la línea A y la línea B, que nos dan distintos valores. Vamos a partir de la línea A. Bueno, arriba está, como decía, el rango de temperatura en grados Fahrenheit de 70 a 200, de 70 a 600, de 70, depende de dónde estemos trabajando. Entonces, el valor A, en la línea A, se da el coeficiente medio de expansión térmica, entre 70 y la indicada en la columna. El valor del coeficiente es indicado en la tabla multiplicado por 10 elevado a menos 6. Por ejemplo, acero al carbono, el rango entre 70 y 600 Fahrenheit es de 7,23 por 10 elevado a menos 6 pulgadas partido por pulgada de grados Fahrenheit. Y la línea B se da la expansión térmica directamente para 100 pies de longitud. Tantas pulgadas en 100 pies de longitud. Entre 70 y la indicada. Si vamos al ejemplo anterior, entre 70 y 600 Fahrenheit, da 4,6 pulgadas por cada 100 pies de longitud de ese material. Si una cañería tiene 225 pies de largo, su dilatación total es de eso por 20 dividido por 100, 10,35 pulgadas. Aquí uno empieza a tomar lo que es 600 grados Fahrenheit, que es una temperatura bastante alta. Pero aquí uno empieza a tomar un poco las dimensiones. Pensemos solamente en eso, 4,6 pulgadas para 100 pies. ¿Cuántos son de 100 pies? Son 30 y algo metros. Pongámosle 33 metros para toda la universidad, dividiendo por 3. 33 metros. ¿33 metros es mucho? No, pero se dilató 4,6 pulgadas. Más de 10 centímetros. Está hablando, profesor, que 600 grados Fahrenheit son 615 grados Celsius. Sí. Entonces, pero fueron 4 y tantas pulgadas, o sea, una dilatación enorme. Claro, si medimos la temperatura va a ser mucho menos. Pero de todas maneras, las dilataciones que nosotros muchas veces consideramos como despreciables no son tan despreciables. Y los esfuerzos que producen después son menos despreciables todavía. ¿Bien? Así que hay que andarse con cuidado con eso de la dilatación porque uno puede llevar sorpresas bastante ingratas. Yo recuerdo un caso que nos pasó en el laboratorio. Nosotros se diseñó una bomba tipo turbina y un alumno la construyó. Entonces el eje tenía un largo de 50 centímetros, la bomba iba o menos, la bomba iba en voladizo, y entonces pusimos los descansos y a los rodamientos le pusimos por ambos lados, lo dejamos fijo al eje, sin que pudiera deslizarse. Le puso unos típicos anillos, eso antes del deslizamiento. Y se nos calentaba el eje. Y no podíamos entender por qué, hasta que se nos ocurrió la dilatación. Pero si la temperatura está tan baja, pero la dilatación no puede haber sido mucha, pero era suficiente para que las bolitas se cargaran excesivamente contra la canal del rodamiento y generara calor. Así que le sacamos en la restricción en uno de los lados y entonces quedó libre el movimiento del eje. Y se acabó el problema de temperatura. ¿Y cuál habrá sido la temperatura que llegó en el interior? Que si fuera, digamos,
supongamos 25 grados, la temperatura del eje habrá llegado a 30, 35, no más que eso. Porque se notaba más tibio, pero no se notaba que nos quemaran. Pero esa pequeña dilatación causaba ese problema. Entonces las dilataciones hay que tener más cuidado con ellas porque son a veces complicadas. Bueno, acá esta nos da también temperatura y los distintos materiales también en otra tabla que nos sirve para determinar el coeficiente de dilatación entre distintos puntos. Este es un factor que se llama factor C. Es la expansión en pulgadas por cada 100 pies partido por una constante que está acá abajo en el gráfico. Por ese. Y este valor C lo trabajamos así. C es igual al delta partido por 100 D partido por esta constante. Donde esta es la expansión en pulgadas por cada 100 pies. Por eso ya es 100 por cada 100 pies de longitud de la tubería. Y E es el módulo de elasticidad del material. Y estas son las constantes para naturalmente llegar a la unidad que nosotros queremos que esta expresión quede en pulgadas. Entonces, 225% por el valor de C, que es el valor que está en la tabla, partido por el valor de el módulo de elasticidad del material. Entonces, en la tabla anterior, todos estos son los valores C para distintos rangos de temperatura, entre 0 y 150 Fahrenheit. El valor C toma esos valores. Entonces, tenemos varias formas de determinar, y aquí, como en la anterior nos pedían el módulo de elasticidad, aquí está el módulo de elasticidad y el módulo torsional de rigidez para distintos materiales y para distintos rangos de temperatura. Entonces, con esta tabla, nosotros determinamos lo que es cómo determinar el coeficiente de dilatación lineal. Tenemos varios, primero la tabla más sencilla y otra más complicada, pero más precisa, según los materiales que estemos utilizando. Así que tenemos ahí buenas herramientas para eso. Y además tenemos el módulo de elasticidad para distintas temperaturas y distintos materiales, que no siempre uno los tiene muy a la mano, ¿no? Que a veces son bastante esquivos estos valores. Vemos la fuerza causada por la dilatación térmica. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿va a ser algún break o va a ser la clase de corrido? No lo hacemos de corrido mejor. Ya, Ya son un cuarto para las 9. nueve. Guarda el 9. Ya, hacemos el corrido mejor. Terminamos un poco antes, o antes. Antes. Es causada por la dilatación térmica. Aquí voy a suponer que aquí en la tubería y que aquí tengo anclaje en ambos lados. El anclaje es un punto fijo que no se mueve. Entonces la dilatación térmica me va a causar fuerza en las dos direcciones. Tiene un diámetro interior, tiene un espesor. Y tiene una longitud que vamos a llamar LC. Entonces, según la ley de Hooke, la fuerza es igual a la superficie efectiva de la sección del tubo por el módulo de elasticidad del material, por el coeficiente de dilatación térmica, por la diferencia de temperatura, partido por 1000 para respetar esta unidad. Entonces la fuerza me queda en este caso en kilopascal. La superficie tiene que estar en centímetros cuadrados, el módulo de elasticidad en kilopascal por centímetro cuadrado, el coeficiente de dilatación en milímetros por metro por grado centígrado y la diferencia de temperatura en grados centígrados. Entonces con eso puedo determinar la fuerza. El esfuerzo va a ser la fuerza partida por el área. Es decir, y si yo el valor de F lo divido por, me queda de esta manera. Y fíjense en un detalle. Aquí no está el lado en ninguna parte. Está el área del material, módulo de elasticidad, el alfa, el delta T. Y la longitud del material no está. Da lo mismo la longitud que tenga, la fuerza que se produce va a ser, y el esfuerzo va a ser exactamente el mismo.
Aquí, no sé si puse un ejemplo ya acá. Ah, se acabó. Bueno, ese sería el valor de la fuerza partida por el aro o la fuerza que yo tengo. Aquí, bueno, vamos a tener que hacer un pare porque esto me parece que he enviado. Debería seguir con otra cosa. Hagamos 5 minutos y